Hola mi gente linda, ¿qué tal toda Venezuela? Amigos, amigas, guerreros, guerreras de luz, todos juntos. Claro que sí, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Mantenernos unidos, mantenernos juntos, con esas energías bien arriba, bien en alto. Momentos sumamente difíciles, es comprensible. El sentir cierto tambaleo es completamente natural, es normal y más en el contexto en el que están ocurriendo las cosas. Por eso estamos aquí, tu amiga Jenny de Soltarot. Vamos a tratar de esclarecer un poco más todo lo que está sucediendo. Vamos a pedir información, guía divina, vamos a conectarnos. Claro que sí, y vamos a manifestar. Eso es lo más importante, a manifestar. Empecemos con una carta de este maravilloso oráculo que nos habla de... Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con el viraje, número 53. El viraje nos habla de que somos mucho más poderosos de lo que nos imaginamos. Esta capacidad nos permite transformar lo negativo, entre comillas, en positivo. Importante mensaje, me gusta mucho porque, claro, es totalmente comprensible en vista de toda la información que está saliendo, en vista de cómo nos las quieren hacer llegar también. Venirnos abajo un poco, sentirnos algo confundidos. No venirnos abajo, estar confundidos es completamente normal y comprensible. Lo que no podemos permitir es que nos resten o nos mermen esa capacidad de tener fe y la certeza de que vamos a salir adelante. Tenemos aquí, mientras tengamos un corazón conectado a la fuente que nos indica el amor que todo lo abarca, aceptación incondicional y mucha serenidad, mucha serenidad. Mi gente, momento para sentirnos más unidos que nunca, momentos para decretar, momentos para estar en concordancia con aquello que queremos, en concordancia con aquello que nos hemos planteado realizar. Recuérdate que somos nosotros quienes generamos los milagros, somos nosotros quienes generamos que las energías cambien, que haya un viraje, de poder convertir lo negativo en positivo, de poder obtener un aprendizaje, de aprender a hacer las cosas nosotros también en unión. Esto es una escuela en la que estamos atravesando. Esto no solamente es un proceso del que vamos a salir y nos liberamos y que venga otro, no. Esto es una responsabilidad individual. Primeramente la primera responsabilidad es con nosotros mismos, claro que sí. Ok, bonito oráculo, el halcón de los... Vamos a empezar con este maravilloso tarot. De los animales guías de Avalon, número 11, qué importante, el número 11 tenemos el halcón, presagios, mensajes, notificaciones. Estemos atentos, qué escuchamos, estemos atentos, dónde ponemos nuestra energía, a quién se la damos, en manos de quién se la ponemos. Hay que estar muy atentos con esto porque en estas próximas horas van a haber una tormenta, una lluvia de notificaciones, de informaciones, de noticias que van y vienen, de mensajes que van y vienen precisamente para confundirnos, sobre todo el régimen. Sí, señor, miremos al cielo, miremos hacia lo alto. Miremos hacia adentro, hacia nuestro corazón, no permitamos que nos bajen, no permitamos que independientemente por lo que suceda nos bajen las energías. No, señor. Vamos a ver el presente de esta situación, el presente ahora mismo. Vamos a, por supuesto, vamos a consultar a Edmundo González Urrutia. Mira, wow, vamos a esto. Fíjate algo, vamos a ir desglosando las energías de una manera rápida y concisa. Tenemos aquí la primera persona de la corte que me sale, es Edmundo. Él está ahora mismo recuperando fuerzas, recobrando energías, recobrando su poder que se le había visto minimizado, se le había visto restado, se le había visto consumado, consumido, había estado sometido. Fíjate algo, esta persona reposan sobre sus hombros un poder, y lo sabe. Sobre sus hombros reposa una importante responsabilidad y lo tiene. Mira hacia la estrella, mira hacia el futuro, mira hacia el milagro, mira hacia el norte. Sabe que las cosas se están desenvolviendo de una manera, tiene estrategias en mano, tiene una planificación. Aquí posiblemente le estuvo dando la espalda a cierto, por así decirlo, sugerencias, peticiones. Me pareciese que ahora mismo la actitud de él es una actitud de
como que hacer las cosas de una manera como decir, déjame actuar que yo voy a manejar esto con cierta sutileza muy diplomática, muy diplomática. Tenemos aquí en las de copas, tenemos el mundo, sí señor. Cada vez se suman más, aquí cada vez se suman más voces, porque hay intereses muy fuertes para cerrar este ciclo, para que se den. Hay peticiones a nivel mundial, a nivel global, hay celebración también, hay mesa de consenso, mesa de conversación, hay temas, cada vez se suman más voces, cada vez se hace menos posible ocultar el sol con un dedo, milagros que se cumplen también, puertas que se abren, por eso que empecé diciendo que tengamos cuidado quién escuchamos, tengamos cuidado dónde ponemos nuestros oídos y nuestra atención, hay que convertirnos individualmente en un filtro para que eso que nos entra por los oídos y por los ojos no tumbe lo que está en nuestros corazones, no tumbe esa energía tan bonita que estamos teniendo ahora, no tumbe esa capacidad que tenemos de transformar las cosas, de convertir micromilagros individuales para convertir un gran milagro. Reina de espadas, sí señor. Aquí hay pareja de la corte, palo de espadas, notificaciones, mucha firmeza, mucho avance. Fíjate algo, aquí hay una reina que está defendiendo, está hablando, está notificando, está haciendo un papel bastante fuerte a la hora de solicitar y pedir conversaciones, pedir sumar voces. Hay una reina de espadas que no está dispuesta a bajar la batalla, a bajar la lucha, a dejar que nos rindan, a dejarnos rendir. Estar atentos en las próximas horas porque noticias muy fuertes eventos muy fuertes van a estar ocurriendo a nivel de comunicaciones. Vuelvo y repito porque no paran de decírmelo. Vamos a estar pendientes ahora más que nunca de a quién escuchamos y qué escuchamos, porque se nos van a estar vendiendo mentiras como realidades, para confundirnos, para bajarnos los ánimos, para hacernos contradecirnos entre nosotros, porque separa y vencerás. Recuerda que este es el lema de esta gente enferma: separa y vences. No señor, más unidos que nunca, más fuertes que nunca, tengamos nuestra espada levantada siempre en pie de guerra, en pie de lucha, en pie de defensa. No permitamos que nos bajen las defensas, porque ahí sí es verdad que se acabó todo. Ahí sí es verdad que no nos salva nadie. Mira, es que, wow, as de espadas frente el as de copas nos están hablando claramente de esa aprobación, de ese ese pistoletazo de partida para acciones fuertes. Se están recibiendo muchísimo comunicación. Las espadas es aire, es vuelo, es viento, es comunicación que va y viene, verdades que salen a la luz pública, secretos que se publican, contradicciones entre el bando del régimen, entre ellos mismos hay traiciones, hay peleas, hay luchas, hay mucho enfrentamiento, muchísimas espadas que se clavan entre ellos mismos también. Fíjate algo, aquí tenemos un caballero de basto que viene lento pero seguro, con mucha acción, mano dura, mano firme. Aquí no se está jugando, aquí no se está inventando el agua tibia, señores. Aquí se nos pide simplemente que mantengamos la frente altiva, y mirando siempre hacia arriba. Mira cuántas figuras de la corte, ¿no? Cuántas figuras de la corte. Cuánta gente tenemos acá. No, señor, no es momento para bajar la guardia. Reina de copas. Esto está interesante. La torre. Sí, señor, el ermitaño. En el fondo de la baraja, arcano mayor número 20 de la justicia. Aquí se hace justicia, se quitan máscaras, personas que van a intentar, sí señor, aquí personas van a intentar como que muertos resucitar, ¿no? Muertos resucitar para ver si pueden pescar el río revuelto, para ver si pueden asegurarse algún puestecito. Vamos a estar pendientes de todo esto, señoras, porque esto no voy a decir que no va a ocurrir, sí va a ocurrir. Va a haber mucha gente con ganas de pescar el río revuelto, va a haber mucha gente con intenciones que habían estado como que resguardaditos y calladitos, escondiditos, pero ahora van a estar mostrando una cara de dulces borregos, de dulces niños Jesús, queriendo y que apoyar y que colaborar y que brindar apoyo. Vamos a tener también cuidado con esto, vamos a tener cuidado también en quien confiamos, vamos a saber de quien no ha tenido la capacidad cuando pudo de poner la carne en el asador
pues ahora que no venga a querer resucitar y querer venir a decir que ahora sí lo va a hacer. No, señor, no, señor. Fuerte, 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 fuerte lo que nos está viniendo ahora mismo. Tenemos aquí, fíjate que el palo de bastos tenemos también el caballero, se suma un caballero, se suma una guerra, se amplifica una marcha, se amplifica, se suman a las filas, fuerzas, se suman a las filas bastantes fuerzas que apoyan. Se derrumba, tengo que barajar acá porque de verdad que la mesa es pequeña y no puedo, tengo que irme a un ladito. Bueno, vamos a ver que la cámara capta todo. Fuerzas que se suman, se derrumban estructuras, ahora más que nunca se tiran entre ellos y ven su mundo arder, ven su mundo caer. Esta es la mansión de Dios. La mansión de Dios en el tarot de Marsella nos habla precisamente de esos quiebres profundos, de aquel, y escúchame lo que me están también diciendo, aquel que no tenga la suficiente fortaleza y fuerza para mantenerse en pie será derribado. Aquel que no tenga la suficiente fuerza para mantenerse firme y en sus convicciones va a ser derribado, va a ser bajado su ánimo y puede ser que pueda hasta caer en enfermedades de debilidad del sistema inmune, de debilidad anímica, enfermedades que son fuertes que no puedo nombrar ahora mismo. Hay que tener muchísima fuerza para lo que nos viene. Tenemos aquí, fíjate algo, tenemos aquí el 4 de espadas. El 4 de espadas es el descanso del guerrero. Es el descanso del guerrero, es el tomar fuerzas para salir adelante y para avanzar. Me quedo con estas dos cartas a los lados. Tenemos aquí otra vez tenemos aquí energía de pentáculos, de oro, estabilidad, firmeza, confianza, optimismo, fuerza, decisiones que se están tomando con buena lid. Nuevamente se nos está recordando con este 6 de copas que tengamos la fe y la firmeza de que así como hemos dado, así como hemos confiado, estamos confiando, las energías nos están apoyando, claro que sí, las energías nos están apoyando, igualmente esto va a ser retribuido de vuelta para nosotros, a nivel energético, por supuesto. Esto habla de confianza absoluta, esto habla de saber de que el equilibrio es equitativo, hay equidad, habrá en las próximas horas una equidad. Nos están hablando también de que veo mucho pentáculo, mucho oro. Esto también habla de tiempo un poco lento, pero bastante consensuado, bastante pensado. Bastante pensado. En el fondo de la baraja tenemos aquí la emperatriz. La emperatriz, sí señor. Sí señor, definitivamente esta lectura ha estado, ¿cuántas personas hay? No me gusta leer las cartas así a la inversa, boca abajo, pero tenemos aquí el mago, inicio proyectos, páginas que se empiezan a escribir, páginas que se reescriben. En esta manera el mago me está indicando de que muchas veces podemos ver las cosas de una manera pero resulta que son de otra, que hay cosas que no se pueden decir aunque se vean. Por ejemplo, en este momento yo puedo estar percibiendo unas energías que son fuertes y no puedo decirlas porque es muy sensible. Pero el resumen es lo importante, no perdamos la fe, todo está maravillosamente encauzado y mejor que va a estar. ¿Hay alguna pregunta en el tintero? Bueno, estas energías demuestran de que la estrategia sigue, también, sí. También demuestra de que es más importante la segunda carta del mundo que la primera. Evidentemente se nota de que hubo un golpe que forzó a cambiar la estrategia. Creo que no solamente hay confusión en todos nosotros, sino hay confusión en los libertarios. Nos preocupa María Corina Machado porque se nota como que no está muy al tanto de lo que está pasando, se le nota como si hubiera llorado, un poco desencajada, estará tomando fuerza. ¿Cómo está María Corina Machado con todo este cambio de estrategia? Claramente, aquí tenemos
grandioso, hablando tú, haciendo la pregunta, las cartas saltando. Tenemos un 9 de copas. 9 de copas es quien resguarda. Fíjate de la imagen de 9 de copas, resguardando las copas que están en pie, sentado en posición de protección, ¿no? En posición de bloqueo. Aquí nos están hablando de una toma de fuerza, una toma de aire. Para nada, no puedo mentir. Yo no voy a hablar ahora mismo de mi opinión personal, no es mi deber, no es ético. Yo tengo que simplemente decir lo que las energías comentan. Aquí hay, sí señor, una preocupación, un interés, una preocupación, hubo una preocupación, pero no es tanto por el temor a una traición, no, es por el simple hecho de que se esperen los tiempos pertinentes y esto permita que ocurra lo que tiene que ocurrir. Es una celebración interna. Yo no la veo a ella derribada, no la veo a ella con problemas a nivel de baja de ánimo, de un poco de preocupación y estrés. Sí, es normal, completamente normal. Tenemos aquí arriba del 9 de copas un 4 de espadas. El 4 de espadas nos habla precisamente de ese descanso del guerrero. No es fácil lo que está atravesando ella. Pues sí es positivo que ella está corriendo, ella corre peligro, desde el minuto 0 lo ha corrido. Precisamente por eso es que tuvo que irse del mundo de Venezuela, por las fuertes amenazas y todo lo que hay detrás de esto, que ya nos enteraremos en su momento. Creo que sí, por las mismas personas que lo han estado sufriendo. Ella está a buen resguardo, ella sabe lo que hace, está cuidada, está protegida, claro que sí. Ella no va a dar pasos en falso, no va a exponerse, no lo va a hacer. Ella sabe muy bien el compromiso en el que está y en lo que viene. Ella tiene protección, tiene cuidado, se está esperando la llegada de más protección, de más resguardo. Hay comunicaciones, hay eventos hay pactos que se firman, convenios que se firman muy bien avenidos, celebración, unificación del gremio femenino. Hay mucha fuerza femenina a nivel mundial apoyando lo que viene siendo la gesta que ella ha iniciado. Ahí no lo puedo negar, hay una fuerza femenina global muy fuerte apoyándola. Aquí hay un 5 de pentáculos que nos está hablando en este momento de todo aquello que no podemos permitir sentir y que es inevitable que lo sintamos, pero que precisamente por eso es que tenemos que conectarnos con nuestra fuente creadora, subir las energías. Es como una fuente de poder, es una fuente de poder, sí señor. Tenemos que sentirnos orgullosos, muy orgullosos, y tener cuidado con a quién escuchamos. Eso es sumamente importante, claro que sí, claro que sí. Voy a cambiar de mazo para, si tienes otra pregunta, sería importante. Hay un grupo que ha surgido dando esperanzas con rostro de mercenario en redes sociales, que tiene un contador que puede ser esperanzador. Este grupo, ¿de dónde sale? ¿Qué es? ¿Está dentro de la estrategia? ¿Qué podemos saber sobre este grupo ya casi Venezuela? Precisamente, vamos a aclarecer algo. No nos obsesionemos con el tiempo. Confiemos en que sí están ocurriendo situaciones detrás. Vamos a preguntar con estos grupos que están ahora mismo sobre la palestra. Esta gente que está hablando. Sí. Mírame esto. Aquí está fuerte. Aquí claramente está habiendo ya trabajo por debajo muy feroz, muy fuerte. Aquí no va a haber piedad, Sí hay trabajo. Aquí tenemos el 8 de oro, nos representa ese trabajo de hormiguita arduo, fuerte y feroz que se está realizando. Hay corte nivel de comunicación para el régimen, de fuerzas, de vitalidad. Se les están cortando líneas a nivel energético, se les está robando energía, se les está jugando a... Es que cosas que no se pueden decir acá. Pero déjenme decirles que sí, señores, que sí hay un ataque que va a venir y no saben cuándo ni en qué momento. Están ahora mismo con los ojos ciegos, no saben en qué momento los van a agarrar, les van a caer. Es que les van a caer. Esta gente no ve en juego, esta gente va muy en serio, esta gente sabe lo que hace. Y no solamente son ellos, es que estos del régimen saben que sus cabezas están guindando de un hilo. Por eso es que no salen de donde están metidos, por eso es que no salen de sus búnkers. Mírame aquí quién salta. Sí, es que... Arcano mayor número 15, el diablo.
Aquí estas personas ya tienen sus horas contadas, por así decirlo. Vamos a hablar de horas, pueden ser días, pueden ser pocos meses, pero esta gente, si ellos están jugando a torturarnos psicológicamente, si ellos están jugando a dañarnos psicológicamente, a bajarnos el ánimo, a intentar convertir nuestras emociones en una montaña rusa, pues déjame decirles que 10 veces peor lo están viviendo ellos, 10 veces peor lo están viviendo ellos. Hay confrontaciones internas entre ellos, hay traiciones, hay batallas, hay guerra, hay mucha tensión cada vez más. Tengamos mucho cuidado, me están llegando una información ahorita es que no me para de salir, y en las mismas posiciones las cartas. Yo no voy a extender mucho la lectura explicando lo que se ha repetido, pero suelo hacerlo, pero ahora mismo hay mucha información. Fíjate algo, ellos están jugando a un psicoterror hacia el pueblo, hacia nosotros, y precisamente el flanco débil es ver nuestra cara de sonrisa y decirles: no tenemos miedo, no les tenemos miedo, y no nos vamos a comer esa manzana envenenada, no nos vamos a comer esa manzana envenenada. Aquí los que están chorreados son ustedes, los que están prisioneros son ustedes. Fíjate que ellos están intentando ahora mismo quebrar las energías de evitar que les caiga esto que les está cayendo, gritando, siendo bravucones, retando, siendo fieros entre comillas, porque no les queda de otra. Mucho cuidado, eso que están haciendo ellos con la embajada argentina en Caracas. Ese juego psicoterror de tener esas personas allí sin luz, sin agua, sin alimentos, ellos precisamente quieren entrar allí y darnos otro golpe para decir que ves que podemos hacerlo todo, que somos todopoderosos, y con eso jugar a bajarnos el ánimo y a que pensemos que así como pueden hacerlo con ellos, lo pueden hacer con todos los demás. Mira, no, esto no es así. Aquí se recibe apoyo inmediato, se recibe apoyo, y apoyo no pequeño, apoyo muy grande, apoyo moral, apoyo logístico, apoyo moral, apoyo financiero. Yo por la lectura sí tengo confianza, sí tengo fe. Lo único que no puedo visualizar ahora mismo acá es el tiempo, pero por la cantidad de arcanos mayores, a mí, y el que sepa de tarot puede confirmármelo, por la cantidad de arcanos mayores que han salido es rápido, pero es que el proceso está. Tenemos aquí la sensación que tienen ellos ya de querer irse, hay personas escondidas, personas que están resguardadas también del lado de ellos. Se les ha quitado el poder, la potestad, se les ha quitado, como decir, el poder de decidir, de tomar decisiones y de comandar. Esto está generando muchísima fricción, se les están cayendo los fardos por todos lados, los fardos de sus medicinas, ustedes me entienden, están como locos, no saben qué hacer, no saben dónde esconder tanta porquería, se les están cayendo por todos lados, los están dejando tirados por todos lados. Ay, Padre, sí, Señor. Esto es ya, sí, Señor. El 8 de bastos nos habla de secretos que van a salir a la luz pública inmediatamente, de que se han caído, como por así decirlo, con los kilos, ustedes me entienden. Muchos de ellos en muchas partes del mundo están cometiendo errores, pero abismales, por los nervios, por la presión que tienen, no solamente interna, sino también la gente que está fuera de Venezuela, que son testaferros y familiares de ellos, ya no saben dónde esconder tanta porquería, no saben cómo lavar tanta miércoles. Madre mía, por favor, se les van a trancar los caminos hasta para poder salir. Fíjate algo, muchos van a intentar salir hasta por mar, por aire, por subterráneos, por donde sea, teletransportarse, pero allá donde vayan van a tener espadas donde vayan no van a poder dormir, ni comer, ni vivir. O sea, no tienen más que aferrarse a esto. Por eso es que, por favor, no perdamos la fe. Tengamos cuidado a quien escuchamos, tengamos cuidado a quien vemos. Vamos a ser más celosos con nuestras energías. Venezuela, hemos aguantado 25 años esto, 25 años de tener que cambiar planes, de no comernos una arepa por comernos un arroz porque fue lo que conseguimos. Vamos a aguantar un poco más, no perdamos la fe, no perdamos la confianza. El que espera lo mucho, espera lo poco. Es momento de unirnos, se nos pide que nos unamos, se nos pide que oremos en familia, en conjunto, que no perdamos la fe.
que no perdamos la fe y que tiremos por la ventana, si es posible, por la basura, esa caja boba que lo que hace es vendernos 24/7 pura información negativa, pura información de odio, pura información para bajarnos las energías. Vamos a saber a quién escuchamos y dónde enfocamos nuestras energías. Si hay otra pregunta, me gustaría. Suficiente, gracias. Perfecto. Esta gente, todos sus hechizos se les vienen en contra. Todas las malas cosas que han hecho a nivel energético se les vienen en contra y no es un secreto para nadie. Qué fuerte, sí. Aquí tenemos la Shou Shang-yin, es la de las diosas místicas, es la mística de la paz. Ella nos viene a decir, yo soy la paz. Si mi mente está despejada, el camino también lo está. Gracias, gracias, gracias. Vamos a orar, mi gente, vuelvo y repito, por todas esas mujeres guerreras que están ahora mismo sufriendo lo insufrible, aguantando lo inaguantable. Todas somos ellas, todas somos mujeres, todas somos, vamos a unirnos. La energía femenina cuando se une es muy fuerte, es muy potente, es determinante. Todas somos madres, somos hijas, somos esposas, somos personas con mucha fuerza, somos ellas. Vamos a mandarles fuerzas y luz que pronto, muy pronto van a salir de esa locura, van a salir de ese desastre en el que están metidas. Y con la fuerza de Dios, con la fuerza de la vida, van a ser guerreras y cada dolor, cada herida que se les haya infligido se va a convertir en fuerza y en potencia. Claro que sí. Voy a sacar una más. Tenemos aquí a Maivago, la Santa Guerrera. La Santa Guerrera nos dice, soy una guerrera del amor, mi devoción cosecha recursos y respaldo. Mi gente, si no nos tenemos nosotros, no tenemos a nadie, no tenemos nada. Somos nosotros aquellos que hemos estado esperando. Vamos a seguir vibrando alto, vamos a elevar el vuelo, vamos a mirar el cielo como el halcón, vamos a nutrir nuestro corazón de cosas positivas, cosas buenas. Eso no es ser comeflor, no señor, eso es quitarle poder al oscuro. Recuerden que esto es una guerra entre el bien y el mal, y el bien es más grande, somos más. Lo que pasa es que no nos unimos, o nos han hecho creer que no nos podemos unir, cuando es todo lo contrario. Cuando unidos somos invencibles. Los quiero mucho, los respeto, los honro. Gracias por su presencia y gracias por estas maravillosas energías. Somos fuerza, somos luz. Hasta la próxima.